Vivian, entonces la doctora Hilda, posteriormente el doctor Luis Fernando, porque el resto no han llegado, ¿vale? Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al encuentro taller CIPRAT para las Juntas de Acción Comunal, el cual es organizado por la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, en el marco de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Acción Comunal en Colombia, socializará a través de este taller el decreto 2124 del año 2017 sobre la ruta de las alertas tempranas con el acompañamiento de las organizaciones de acción comunal. Les recordamos que esta actividad se realiza siguiendo los más estrictos protocolos de bioseguridad con transmisión en el canal de YouTube del Ministerio del Interior vía streaming. Los invitamos a hacer sus publicaciones en redes sociales con el hashtag TallerCIPRAT. En el día de hoy nos acompañan el señor Daniel Palacios, viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, la señora Hilda Gutiérrez, directora para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del Interior, el señor Luis Fernando Pinzón Galindo, subdirector para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, el señor Seferino Mosquera Murillo, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, el señor Diego Iván Niño, coordinador de la CIPRAT, el señor Juan Pablo Ramírez Otálvaro, coordinador de los enlaces regionales de la Secretaría Técnica de la CIPRAT, y el señor Freddy Guiza Patiño, enlace interinstitucional de la Subdirección de Evaluación de Riesgo de la UNP. Agradecemos a quienes nos acompañan y nos siguen a través de todos nuestros canales digitales. Para dar inicio a este evento, los invitamos a colocarse de pie y entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. Continuamos así con la intervención de la doctora Hilda Gutiérrez, directora para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del Interior. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero saludar a todos los comunales que esta tarde se han unido a este taller, saludar obviamente al presidente de la Confederación, a Seferino Mosquera, y saludar a todos los compañeros de la Subdirección de Seguridad y Convivencia que han tenido a bien organizar esta tarde este taller de CIPRAT para todas las juntas de acción comunal. Y obviamente saludar también a los compañeros del viceministerio para las relaciones políticas, donde se encuentra el señor viceministro, el doctor Daniel Palacios. También agradecerles todo el apoyo y toda la colaboración para el fortalecimiento y el trabajo y la seguridad de nuestros comunales. Como bien es sabido, desde el Ministerio del Interior y este gobierno
en uno de sus apartes del plan de desarrollo de todas las políticas públicas es el fortalecimiento y el trabajo con las organizaciones de acción comunal. Es por eso que dentro de ese fortalecimiento, el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior tenemos el COMPES 3955, donde tenemos obviamente todas las instituciones apoyándonos y acompañándonos en este fortalecimiento y trabajo y visibilización de todas nuestras organizaciones de acción comunal en todo el territorio. También pues agradecer a las diferentes instituciones y sobre todo agradecer a todas las direcciones, a la subdirección de convivencia del Ministerio del Interior por haber tenido a bien hacer este taller, ya que pues dentro de uno de los apartes de este COMPES comunal está toda la seguridad, la convivencia de nuestros comunales. Entonces, por eso es muy importante esta tarde hacer este taller, esta videoconferencia con todas las organizaciones de acción comunal para que conozcan cuáles son todas las rutas de protección, de seguridad, decirle a todos los comunales que este gobierno está comprometido con los comunales, que está comprometido con el fortalecimiento, que está comprometido con todo el tema de fortalecimiento de la seguridad. Por eso, pues, hoy nos va a estar acompañando una entidad muy importante que ha jugado un papel en todo el apoyo y la seguridad de todos los líderes sociales en este país y en especial de los comunales y como es la Unidad Nacional de Protección. Entonces, por eso, con estas palabras doy la bienvenida y nuevamente pues estaré aquí decirles muy atenta a seguir trabajando y fortaleciendo en unión de toda el Ministerio del Interior y todas las entidades para fortalecer esas organizaciones tan importantes como es la acción comunal. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos en esta tarde. Muchas gracias, directora. A continuación, damos el uso de la palabra al señor Luis Fernando Pinzón Galindo, subdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. Buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los presentes en esta capacitación virtual, a los miembros del Gobierno Nacional, a Seferino Mosquera, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, a los miembros de la Secretaría Técnica de la CIPRAT y en general a todos los asistentes comunales. Quisiera primero extender un saludo especial de la señora ministra del Interior, doctora Alicia Arango Olmos, del señor viceministro Daniel Palacios, que está conectado en este momento. No le es posible intervenir atendiendo un compromiso que le delegó el despacho. Y pues en resumen quisiera pues de todas formas enaltecer de alguna forma ese apoyo que hemos recibido de los comunales y que se ha retribuido de alguna manera a través del cumplimiento de esas estrategias de seguridad en las cuales buscamos la protección de los líderes y de todos aquellos que integran estas organizaciones comunales en el país. También en el marco de este COMPES, como lo decía la doctora Hilda, del 3955, esa estrategia de fortalecimiento de la acción comunal en Colombia, también estamos trabajando en el marco de esa política pública de protección integral de las garantías para líderes y lideresas sociales, comunales, periodistas y defensores de derechos humanos. Por lo cual, a lo largo de este año, a pesar de este tema de la pandemia, hemos adelantado aproximadamente 35 talleres con las juntas de acción comunal, algunos al principio del año presenciales y posteriormente de manera virtual. Hemos activado nuestras redes sociales, nuestros canales de comunicación. A través del sistema de alertas tempranas hemos atendido 78 alertas territoriales en los diferentes municipios del país. Hemos tratado de establecer esos espacios de articulación con aproximadamente 60.000 juntas de acción comunal a través de esa Confederación Nacional de Juntas. Y también con las ayudas de plataformas tecnológicas hemos participado en talleres en 8 departamentos y 18 municipios sobre alertas tempranas en el país. Queremos que el Ministerio del Interior siga trabajando con ustedes, queremos contar con su apoyo y su colaboración y les damos la bienvenida a este evento en el cual espero arroje buenos resultados para futuro y en especial en el tema de las alertas tempranas podemos dar una respuesta efectiva y pronta a cada una de sus necesidades. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Luis Fernando. A continuación, daremos la intervención de la Confederación Nacional de la Acción Comunal. Para ello, daremos el uso de la palabra al señor Seferino Mosquera Murillo, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal. Sí, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas los que están aquí acompañándonos en esta tarde. Compañero coordinador Juan Pablo Ramírez, al señor Daniel Esteban, al compañero Luis Fernando, a la doctora Hilda Gutiérrez, nuestra directora de Acción Comunal, y en fin a todas las personas que de una u otra manera nos están conectados hoy con este mano. Particularmente yo considero que cuando hablamos de protección a líderes comunales, tenemos que mirar y observar que en Colombia hemos tenido un flagelo que se llama los ataques permanentes a los líderes de acción comunal. Si bien hablábamos antes de líderes sociales, nosotros hemos solicitado, y así está haciendo, que se establezca una diferencia entre los líderes sociales generales y los líderes de acción comunal, teniendo en cuenta que nosotros, los líderes comunales, somos defensores de derechos, defensores de territorio, y muchas veces por esa defensa del territorio es que somos amenazados, desplazados y hasta muertos. Con mucha, que en lo que va corrido de este año, la acción comunal ha sufrido muchas víctimas, muchos de nuestros compañeros han sido asesinados a lo largo y ancho de la geografía nacional. Pensábamos nosotros que con la presencia de la pandemia y la dificultad de la gente movilizarse, esta situación de violencia iba a cesar y por lo tanto estaríamos pendientes de evitar el contagio, pero no estar pendientes de evitar que nos asesinen. Hoy debemos reconocer que van más de 65 muertes de líderes comunales en lo corrido de este año. La última es una compañera coordinadora de la red de Red de Mujeres, y así hemos tenido que son muchos los líderes comunales que han sido asesinados en este país en los últimos tiempos. Por eso, yo sí quiero resaltar que son muchas las actividades que hemos hecho a partir de este gobierno especial 21-24, y de ahí para acá hemos hecho algunas mesas de trabajo, y han hecho algunas actividades que ya anteriormente eran referidas por la persona que me antecedió en la palabra, pero eso no es todo. Yo sí soy un convencido que el gobierno nacional ha venido haciendo ingentes esfuerzos por mejorar la situación de violencia contra los líderes comunales. Pero tenemos un gran problema, y es que tenemos un país muy extenso, tenemos unos territorios muy álgidos y tenemos una problemática nacional bien fuerte. Sabemos nosotros también que a través de la Unidad Nacional de Protección se han venido haciendo ingentes esfuerzos por hacer los estudios en el REN de las situaciones que se le presentan a muchos líderes, pero aún así, habiendo sido la acción comunal, hubo poblacional que ha tenido bastante protección, no es suficiente. Y no es lo suficiente porque son tantas las amenazas y los propósitos de asesinar a los líderes comunales que esto se ha convertido en una situación bastante grave. Entonces tenemos que decir, doctora Hilda, Juan Pablo, Diego y demás, que los esfuerzos son bien, pero todos hacemos esfuerzos aislados. La idea es que hagamos unos esfuerzos colectivos, unos esfuerzos que permitan que estas reuniones del CIPRAT no sigan siendo unas reuniones que nos sirven para darnos cuenta
cuántas personas han sido asesinadas o cuántas personas han sido amenazadas. Lo importante es que nosotros logramos hacer una política nacional donde de los líderes comunales no únicamente estén a cargo del Estado nacional, pero la redundancia que utilizo para que me entiendan, sino que tenemos que vincular a los territorios, a los gobernadores y a los alcaldes y a todo su equipo para que ello sea posible. Pero de igual manera, tenemos que vincular no únicamente a la cúpula de la Policía Nacional, sino a todas aquellas personas que entramos en los territorios cumpliendo la tarea de Policía Nacional. No es únicamente importante que toquemos la fiscalía a nivel de, sino a todas las fiscalías regionales y a todos los fiscales de seccionales como locales para que todos ellos coayuden y ayuden a que no haya tanta impunidad cuando se presenta el homicidio de líderes comunales. También es importante, señores, tengamos en cuenta que el decreto 2124 fue una herramienta que surge en el 2017 a pedido de nosotros para hacer la alerta temprana para poder prevenir, porque no es importante que nosotros lamentemos los hechos ya ocurridos, sino que realmente podamos, oiga bien, quedado corto. Ahí, a pesar de que el documento COMPES 35 trae unos puntos y se pidió un recurso de 7.000 millones de pesos para la protección de líderes en ese COMPES, nos hemos quedado un poco corto. Yo conozco el trabajo que ha venido haciendo el general Barrero en el PAO, en el Plan de Acción Oportuna, y tengo que reconocer que todos los entes del Estado han hecho su trabajo. Pero ¿dónde hemos fracasado? ¿Dónde hemos fallado? En que no hemos articulado, en que la gente, las acciones que hacemos nosotros como dirigentes comunales, representando a la comunidad ante los entes nacionales, se pierde. Que asesinan a un líder comunal en cualquiera de los territorios áridos que hay en este país, que es todos los de la geografía nacional, siempre dicen qué hace la Confederación Nacional, qué hacen los miembros de la Junta Directiva, porque nosotros hacemos el trabajo que nos corresponde de estar poniéndole a ustedes de presente lo que está pasando, de estarle diciendo a ustedes a quienes nos tienen amenazados, decirle a ustedes cuál desplazamiento está dando y ustedes inmediatamente ponen en conocimiento de la autoridad, de quienes desarrollan actividades en los territorios, ¿ya? Y ocurre que ahí la investigación, ahí se muere la acción del Estado. Entonces, doctora Hilda y demás, mientras nosotros no logremos concatenar todo este trabajo, primero que a través del Ministerio del Interior, el señor viceministro de las Relaciones Políticas, que se ponga de acuerdo, que hace una misiva con los gobernadores, así como el año anterior lo hizo el señor procurador, que les dijo que ellos tenían también responsabilidad constitucionales y que disminuyera el ataque a los líderes comunales, y muchos de ellos lo hicieron. Hoy los nuevos gobernadores no han recibido esas instrucciones, porque se han dedicado exclusivamente a ayudar a resolver los problemas. Por eso es importante que una de las situaciones que debe salir en el día de hoy es que el señor viceministro de la Política le envíe una misiva a gobernadores y a esos alcaldes recordándole su deber constitucional como gobernantes territoriales, defender la vida y honra de todos los colombianos, especialmente los líderes comunales, que permanentemente estamos defendiendo derechos, que permanentemente estamos trabajando para que nuestro territorio no exista el microtráfico, para que nuestro territorio no esté la minería ilegal, para que nuestro territorio no se estén robando el erario público, para que en nuestro territorio realmente haya una buena Colombia. Pero desafortunadamente, cada vez que nosotros salimos en defensa de esos intereses colectivos,
nos colocamos la lápida en la espalda. Muchas veces los líderes comunales han hecho llamado a las autoridades policivas para que le presten protección, para que sean los primeros respondientes de una amenaza que acaban de recibir y hacen caso omiso. Y a los 2 o 3 días ese líder comunal es asesinado. Eso lo hemos puesto en consideración y conocimientos de las autoridades, pero ha sido una letra muerta y un canto a la bandera. Por eso sí me interesa que hoy tomemos algunas decisiones en ese sentido, y es que lo hagamos como hacíamos nosotros los del Pacífico, una minga, pero en un tiempo no muy lejano, cesar esta horrible noche que estamos viviendo los líderes comunales en Colombia. Yo sí quiero, de todos modos y de todo punto de vista, agradecer al Ministerio del Interior por este espacio, a Juan Pablo, que ha estado muy interesado en prestarnos los apoyos pertinentes. Quiero también darle reconocimiento a la Unidad Nacional de Protección, con ellos hemos venido haciendo un trabajo. Sabemos que muchos líderes han venido perdiendo su esquema. Yo sí pido que en ese sentido seamos un poco más clave, porque generalmente quienes hacen las calificaciones lo que están buscando es que el líder comunal se invente amenazas, que el líder comunal se invente atropellos para que pueda mantenérsele un esquema. Pero ¿qué ocurre? Que cuando al líder comunal se le pone el esquema, animadversión porque tiene una compañía de un hombre, porque tiene un carro con 2 hombres, pero apenas ese líder comunal se le quita o se le disminuye la protección, vuelve a quedar en riesgo y muchas veces ni siquiera tiene la oportunidad de volver a denunciar, porque antes que denuncie ya lo han dado. Entonces yo hoy quiero llamar la atención en ese sentido. Yo sé que hay una normatividad, que hay unos propósitos, que hay una forma que debe cumplir, pero que no se obligue a las personas a que permanentemente se estén inventando amenazas o situaciones anormales para poder estar denunciando cosas que de pronto no han ocurrido para poder mantener un esquema. Yo sí considero que después de que se estableció una situación en una persona que se está demostrando que tiene amenaza al realizarse al año, después entonces han bajado un poco la amenaza, no quiere decir que ya está fuera de peligro, porque quien lo amenaza sabe que en cualquier momento pierde el esquema y que queda como una opción práctica para ser asesinado. Entonces, quiero pedir en ese sentido que eso lo tengamos en cuenta. Ya por último, quiero manifestar que sí es importante que estos eventos los sigamos haciendo, no una vez al año, o no una vez cuando nos acordemos, sino 2 o 3 meses, para que estemos revisando si efectivamente las políticas que se han implementado están siendo efectivas o no. Habíamos nosotros logrado rebajar en el número de homicidios, rebajar en el número de asesinados, en el número de desplazados, pero hoy, con mucho pesar, repito, nos toca manifestar que estos últimos 6 meses del año, por no hablar de todo el año pandémico, han sido funestos para la acción comunal, porque cada vez que se ha presentado hechos que lamentar, ha fallecido un líder comunal asesinado. ¿Por qué no asesinan? Por derechos, por ser defensores de los derechos fundamentales, no únicamente de la vida, sino todos los derechos, por defender el territorio, por evitar que se sigan robando nuestras tierras, por defender el erario público, por la lucha contra la corrupción, por estar nosotros impidiendo que con esa minería ilegal se dañe nuestro territorio, por estar luchando contra el fracking, por estar luchando con esos cultivos ilícitos. Es decir, en cada territorio hay unos motivos por los cuales a los líderes comunales se les ha venido asesinando, se les ha venido desplazando y se les ha venido obligando a dejar lo que con tantos ahínco y con tanto. Ustedes sí son los que tienen que ayudarnos para que podamos nosotros decir a futuro que la acción comunal no es una profesión peligro. Pero, por ejemplo, nos aprestamos a las elecciones del 25 de abril del próximo año, y yo sí les pido a todos ustedes, especialmente a la doctora Hilda del Ministerio del Interior, que hay que hacer un plan especial electoral
así como se hace con Uriel cuando hay elecciones territoriales, porque es una época de mucho peligro para muchos líderes, ya que cuando no ven que no lo pueden quitar del cargo en forma electoral, entonces lo hacen en forma física. Intentan desaparecerlo de la faz de la tierra para que no siga con su liderazgo. Entonces tenemos que hacer un plan electoral específico, doctora Hilda, para que de esa manera podamos nosotros tener control en todo el país. Hay que la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a todas las fuerzas vía la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, en un gran comité que permita que mantener la transparencia de las elecciones comunales e impedir que muchos actores de las armas saquen a garrotazos o a coscorrones a los líderes comunales de la Junta de Acción Comunal, porque ya en muchos territorios estamos sintiendo danzas y pasos de animal por tomarse la Junta de Acción Comunal. Son casi 8 millones de colombianos que vamos a ir a la elección del 25 de abril y para eso requerimos que el Estado nos dé toda la protección necesaria para que esas elecciones realmente no tengamos nosotros que lamentar, y menos para líderes comunales que por su buen trabajo de pronto quieren ser reelegidos, pero los actores del mal no quieren que así sea. Por eso es bueno que se hable con los gobernadores, se hable con los alcaldes y se haga un gran equipo nacional para que esas próximas elecciones realmente sean un canto a la democracia, un canto a Colombia, y que sea realmente una jornada democrática donde todos ganemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Seferino Mosquera. A continuación daremos paso a la intervención del señor Diego Iván Niño, coordinador de la CIPRAT. Apreciadas, muy buenas tardes, doctor Luis Fernando Pinzón, subdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, doctora Hilda Gutiérrez, directora de la Dirección de Democracia, apreciados compañeros del Gobierno Nacional, apreciados presidentes, delegados y representantes de todas las distintas organizaciones de juntas de acción comunal. En primer lugar, manifestarles un caluroso saludo y mencionarles que efectivamente nosotros estamos comprometidos con esos dos puntos centrales de la agenda que nos muestra el presidente Seferino Mosquera. El Ministerio del Interior encabeza la señora ministra del Interior, la doctora Alicia Arango, y en cabeza del señor viceministro para las Relaciones Políticas, el doctor Daniel Palacio, se ha venido desarrollando un ejercicio desde la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana en el transcurso de este año para efecto de priorizar tanto los departamentos como los municipios en donde hay alertas tempranas asociadas con todo el colectivo de acción comunal en el país. Hemos priorizado 8 departamentos, 18 municipios. Para nosotros nos une esta oportunidad de diálogo, de conversar, donde también simultáneamente hemos acudido a canales presenciales. El día de mañana en la ciudad de Medellín, mañana miércoles 16, en el transcurso del día de mañana, estaremos dialogando con ustedes, con distintos representantes de la acción comunal, con distintos representantes de liderazgo, de defensores, representantes de distintos colectivos de derechos humanos, para decirles el siguiente mensaje. Nosotros estamos comprometidos para efectuar ese diálogo respetuoso con esa base de la democracia en Colombia, que es la democracia entre los mismos vecinos, que son ustedes, los de las juntas de acción comunal, pero también que ese mismo diálogo nos facilite un relacionamiento con distintas instituciones encargadas de activar las distintas rutas de asistencia, atención, prevención, protección, restitución de tierras. Entonces, solamente me resta reiterarles ese compromiso ministerial, ese compromiso que acudimos con urgencia, con oportunidad para trabajar de la mano con ustedes,
donde efectivamente ustedes son nuestros aliados estratégicos, la Confederación de Juntas de Acción Comunal, que abarca más de 60.000 organizaciones en todo el territorio nacional. De hecho, en este momento vemos una notable audiencia de esta sesión. Están conectados más de 500 personas a este YouTube Live. Eso da cuenta del interés de ustedes en conocer las distintas rutas institucionales, los distintos canales de respuesta que a continuación en el desarrollo de esta reunión se les va a presentar. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los presentes. Muchas gracias, doctor Diego. A continuación damos el uso de la palabra al señor Juan Pablo Ramírez Otálvaro, coordinador de los enlaces regionales de la Secretaría Técnica de la CIPRAT, quien hará la socialización del decreto 2124 del año 2017. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Vivian. Un saludo muy especial al señor viceministro. Un saludo muy especial también a la doctora Hilda. De la misma manera, un saludo bien especial al doctor Seferino Mosquera, presidente de la Confederación. El doctor Diego, un saludo muy especial. Al doctor Luis Fernando Pinzón. Un saludo muy especial para todos, a las personas que están conectadas en este momento. Un saludo también muy especial a todos los compañeros de la Secretaría Técnica de la CIPRAT y a todos los comunales que se encuentran conectados en este momento. Yo les voy a socializar el decreto 2124 del año 2017, por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida. Recordemos muy bien que a partir de que se suscribió el acuerdo de paz en La Habana, Cuba, el Estado colombiano adquiere unos compromisos, en especial lo que tiene que ver con la garantía de una paz duradera, y es así como nace, a partir de la vigencia del decreto 2124 del año 2017, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, más conocida como CIPRAT. ¿Y quiénes integran esta comisión? En primer lugar, el Ministerio del Interior, quien ostenta la Secretaría Técnica. Segundo lugar, Ministerio de Defensa Nacional, la Unidad Nacional de Protección, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Estas entidades tienen asiento permanente en la Comisión CIPRAT. De la misma manera, se tienen como invitados a Alto Consejero para el Posconflicto, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Procurador General de la Nación, Fiscal General de la Nación a través de sus delegados. De la misma manera tenemos el acompañamiento de la comunidad internacional, representantes de la población en riesgo, y participan gobernaciones y alcaldías focalizadas en las alertas emitidas. ¿Y cuál es el objeto del decreto 2124? Básicamente reglamentar el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida ante los riesgos y amenazas a estos derechos que tienen un rango constitucional, que son el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad y seguridad personal y las libertades civiles y políticas. Recordemos que estos derechos están integrados a nuestra Carta Superior y están debidamente amparados y tutelados. Y de la misma manera, infracciones al derecho internacional humanitario. A través de los tratados internacionales suscritos por Colombia, estos integran el bloque de constitucionalidad. Entonces, tres aspectos bien importantes que contempla el decreto 2124. El primero, la creación de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, CIPRAT. Ya dijimos sus miembros. Y de la misma manera se crea el sistema de alertas tempranas en el marco del 2124. ¿Y qué es una alerta temprana? Básicamente es un documento de advertencia de carácter preventivo. ¿Y quién emite esa alerta? La emite la Defensoría del Pueblo, a través de las competencias constitucionales y legales, y en especial las facultades que le otorga el decreto 2124, la Defensoría hace un seguimiento a las distintas acciones que puedan generar amenazas y vulneraciones a los derechos que puntualmente les acabo de nombrar, y cuando se identifica la reiteración de esos hechos, se emiten las alertas. Recordemos muy bien que las alertas tempranas pueden ser emitidas para un municipio, para municipios de varios departamentos,
Para municipios de un mismo departamento, de la misma manera tenemos alertas que cobijan varios departamentos y alertas del orden nacional. Al día de hoy, con las 3 alertas tempranas que llegaron hoy, se han emitido desde la vigencia del decreto 2124 en diciembre del año 2017, 196 alertas. De la misma manera, las alertas tempranas se clasifican en 2. Tenemos las alertas de carácter inminente o de inminencia y las alertas coyunturales. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Básicamente que las de inminencia requieren acciones de inmediato. Una vez es emitida la alerta y enviada al Gobierno Nacional, la recepciona el Ministerio del Interior a través de la Secretaría Técnica de la CIPRAT, del cual, de esa comisión, la cual yo hago parte. Se tienen 10 días posterior a recibir la alerta para generar algo que se llama la respuesta rápida, que es la adopción de medidas preventivas y reacción rápida por parte del Gobierno Nacional y de las entidades que tengan recomendaciones en esta alerta. Dentro de esta sesión, cada entidad lo que hace básicamente es generar, de acuerdo a las recomendaciones que tenga, la hoja de ruta frente al cumplimiento de las mismas. Posteriormente a ello se tienen 9 meses para generar el seguimiento, que son las actividades tendientes a examinar el efecto de las medidas y la evolución del riesgo adoptado. Básicamente, las alertas tempranas en vigencia de ese decreto 2124 se les hacen 2 seguimientos. El primero a los 10 días de emitida la alerta y el segundo dentro de los 9 meses posteriores de que se hace el primer seguimiento, o como lo llama el decreto 2124, la respuesta rápida. Y básicamente la alerta temprana tiene como propósito advertir esos riesgos y amenazas a los derechos que tienen ese rango constitucional, como se los nombré. De la misma manera, infracciones al derecho internacional humanitario, con el fin de desarrollar estrategias de prevención por parte de las autoridades. Aquí aparece un concepto bien importante, que es el carácter preventivo que se le da al sistema de alertas tempranas. ¿Qué quiere decir esto? Históricamente en nuestro país, las acciones cuando se generaban hechos que amenazaran o vulneraran el derecho a la vida, la libertad y seguridad personal, libertades civiles y políticas, o infracciones al derecho internacional humanitario, se reaccionaba posterior a los hechos. A través del sistema de alertas tempranas se genera este carácter preventivo, y a través de esos hechos reiterados que identifica la Defensoría del Pueblo a través de la alerta y por medio de las recomendaciones, el Estado va a reaccionar a través de una presencia institucional de acuerdo a las entidades que cada alerta temprana tenga recomendaciones en ella. ¿Qué quiere decir esto? Si antes se presentaban amenazas, por ejemplo, de vulneración al derecho a la vida o al derecho a las libertades de una población determinada, básicamente, o que un grupo armado ejerciera esa fuerza, básicamente el Estado reaccionaba a través de ¿qué? De la fuerza pública. Ahorita a través del sistema de alertas tempranas se reacciona también a través de la presencia institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que las distintas entidades que tengan recomendaciones dentro de la alerta generan esas acciones en el marco del cumplimiento de esas recomendaciones con el fin de que esos hechos no se presenten. ¿Qué quiere decir eso? Que esos hechos no se lleguen a consumar y obviamente no tengamos esa afectación y esa vulneración ni esa amenaza a los derechos de la población. Entonces es bien importante que todas las comunales y las personas que nos acompañan en este momento en esta transmisión entiendan que el sistema de alertas tempranas tiene un carácter preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia totalmente el enfoque de todos esos hechos que puedan generar amenazas y vulneraciones a los derechos identificados en el sistema de alertas tempranas en el marco del decreto 2124. Y bueno, ¿y cuáles son las funciones de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas? En virtud de este decreto 2124, básicamente son 7. En primer lugar, es coordinar e impulsar medidas de prevención y reacción rápida por parte de autoridades y entidades. Esto se hace a través de los 2 seguimientos que puntualmente yo les enmarqué dentro de las alertas emitidas. En segundo lugar, solicitar información necesaria a las entidades. Es importante que todos ustedes, compañeros comunales que atienden este taller, sepan que todas las acciones que cada una de las entidades tenga en virtud del cumplimiento de las alertas tempranas, la Secretaría Técnica de la CIPRAT les solicita información
con el fin de hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las mismas. A la fecha tenemos más de 7.500 recomendaciones contenidas en las 196 alertas emitidas a la fecha, a las cuales el equipo humano de la Secretaría Técnica les hace seguimiento. En tercer lugar, evaluar y recomendar medidas de prevención y protección necesarias. Quiere decir eso que también la Comisión Intersectorial evalúa y recomienda las medidas con el fin de que se cumplan efectivamente esas recomendaciones, implementar una metodología de seguimiento y implementar un instrumento de verificación y respuesta. Ahora en la siguiente laminilla les voy a explicar de qué se trata. La sexta, activar canales de comunicación a nivel nacional y territorial. En virtud del cumplimiento de esta función, nosotros a partir del 22 de julio del presente año, el equipo humano de la Secretaría Técnica de la CIPRAT activó una estrategia llamada TRS, Talleres Regionales de Seguimiento, y con nuestro equipo humano en territorio hemos logrado la meta del año de realizar más de 100 talleres en más de 78 municipios del país, en más de 13 departamentos, y allí lo que hacemos básicamente es llevar el insumo normativo y técnico a los funcionarios de las entidades territoriales para que sepan en qué consiste el sistema de alertas tempranas, para que sepan la importancia del cumplimiento, además la obligatoriedad del cumplimiento de las recomendaciones. De la misma manera hacemos un taller donde generamos el espacio, le damos lectura de esas recomendaciones y generamos canales de comunicación para generar y activar la importancia de canalizar los esfuerzos entre las entidades nacionales y las entidades territoriales con el fin de cumplir las alertas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las recomendaciones contenidas en una alerta temprana están en cabeza de una entidad del orden nacional. Puede ser en conjunto con una entidad territorial, una alcaldía, una gobernación. Lo que hacemos nosotros es articular esos esfuerzos entre esas entidades nacionales y las entidades territoriales con el fin de aunar esos esfuerzos en cumplimiento de las recomendaciones. Y nosotros a través de estos talleres hacemos ese acompañamiento y de la misma manera brindamos asistencia técnica a los funcionarios de los municipios, en especial los municipios más apartados del país. Muchas veces sus funcionarios no tienen mucho conocimiento sobre el sistema de alertas y nosotros le brindamos este insumo normativo y técnico y este acompañamiento con el fin de que se cumplan las recomendaciones. Escuchábamos ahorita la intervención del doctor Ceferino y hacía una crítica respetuosa frente a esto, y por eso nosotros a través de esta función activamos esta estrategia de los TRS. Y por último, tener en cuenta las zonas priorizadas por el sistema integral para el ejercicio de la política. Yo les decía que les iba a contar la implementación de una metodología de seguimiento y diseñar e implementar instrumentos de verificación y respuesta, que son las funciones 4 y 5 en virtud del decreto 2124, que tiene la CIPRAT a través de una diapositiva, y básicamente es a través de esta. Resulta que estamos en un año atípico, estamos en un año COVID donde nos ha obligado a utilizar la virtualidad como mecanismo para poder comunicar y generar estos espacios, y a través específicamente de un producto del Grupo de Gobernabilidad y Democracia del PNUD para América Latina y el Caribe, llamado Centro de Gestión SIGOT-CIPRAT, hemos podido implementar un aplicativo tecnológico donde estamos generando toda la sistematización de la información contenida en las alertas tempranas. Les recuerdo, con las 3 alertas emitidas, recepcionadas el día de hoy, ya llevamos 196 alertas emitidas desde diciembre del año 2017, que contienen más de 7.500 recomendaciones. Esto es un volumen de información muy alto. Básicamente a través de este centro de gestión hemos podido condensar toda esta información en 3 pasos. En primer lugar, la recepción, sistematización e información de las alertas. Todo el volumen de información que yo les he dicho se sistematizó en el aplicativo. En segundo lugar, la definición de metas para el cumplimiento de las recomendaciones a través de la respuesta rápida, que es el seguimiento que se hace a los 10 días de recepcionada la alerta. Cada entidad marca la hoja de ruta que va a realizar dentro de sus competencias constitucionales y legales, y en el marco del cumplimiento de la recomendación, qué hoja de ruta va a definir con el fin de que ésta sea exitosa y sea cumplida de forma objetiva y adecuada.
esta información ya está en el aplicativo. Y en tercer lugar, estamos en esta fase, lo que está en púrpura, es la alimentación de acciones, seguimiento y retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la vigencia de este aplicativo, toda la información de las acciones que las distintas entidades realizaban en cumplimiento de las recomendaciones de las alertas, las generaban a través de correo electrónico. Y básicamente se dejaba, digámoslo así, el tema humano, sistematizar y hacer seguimiento. Por medio de este aplicativo y gracias a este convenio que tenemos con el PNUD para América Latina, hemos podido sistematizar y básicamente en vez de mandar correos, cada entidad que genera una acción en pro del cumplimiento de las recomendaciones, lo que hace es subirla al aplicativo y el aplicativo automáticamente genera unas matrices de seguimiento donde podemos verificar el cumplimiento, los parámetros del mismo y porcentualmente cómo vamos frente al cumplimiento de las recomendaciones y de las distintas alertas. Esto nos ayuda mucho, obviamente, como una herramienta, tanto para las entidades que tienen recomendaciones en la alerta, como para la Secretaría Técnica de la CIPRAT y las demás entidades que ejercen la parte de verificación y controla las recomendaciones para hacerla de una forma objetiva y no de una forma subjetiva. Además, en menor tiempo y poder nosotros generar esta respuesta rápida y generar estos instrumentos de verificación y respuesta que son tan necesarios a la hora de hacer seguimiento a las alertas, ya que estamos hablando de, obviamente, el cumplimiento de las mismas con el fin de proteger los derechos de nuestra población y hacerlo de forma real y efectiva. Por otro lado, yo les estaba hablando de que el decreto 2124 también contempla unas instancias territoriales para la reacción rápida. Y esto se hace básicamente a través de dos comités. En primer lugar, el Comité Territorial de Prevención y en segundo lugar, los comités territoriales de alerta para la reacción rápida. Esto se hace en el marco de los PDET, Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. Estos están regulados por el Decreto Ley 893, también expedido en el año 2017. Y los municipios que sean PDET, en el país hay 170 municipios PDET, tienen la obligación de crear la instancia territorial de respuesta rápida. Y estos son los integrantes de esa instancia. En primer lugar, las autoridades del gobierno departamental, municipal o distrital, quienes son los que convocan y presiden. En segundo lugar, los comandantes de las unidades militares y de policía. De la misma manera, representantes de las entidades con competencia. ¿Quiénes adquieren competencia para pertenecer a este comité? Básicamente aquellas entidades que tengan recomendaciones puntualmente en esa alerta. Y de la misma manera, entidades nacionales integrantes de la CIPRAT, que ya las vimos ahora, cuáles son, con presencia a través de sus delegados. Todo esto en cabeza de gobernaciones y alcaldías y bajo la coordinación de la CIPRAT. De la misma manera, este año nosotros hemos implementado a través del cumplimiento del COMPES 3955 del año 2018, la estrategia para el fortalecimiento de la acción comunal en Colombia. Esto es básicamente un pequeño balance de lo que hemos hecho en el segundo semestre del año, donde hemos podido generar capacitaciones a líderes sociales y comunales pertenecientes a juntas de acción comunal. Aquí les voy a dar un pequeño balance de la misma, donde hemos hecho capacitaciones nosotros internamente en la Secretaría Técnica de la CIPRAT tenemos dividido en 4 regiones el país: la región Pacífica, la región Caribe y Santanderes, la región Selva Llano y la región Andina. Esto se hace básicamente para hacer como una equivalencia del número de alertas emitidas por estas zonas. Y hemos podido llegar con capacitaciones, por ejemplo, en el Chocó, a municipios como Quibdó, Río Sucio, Unguía, Bojayá, Cértegui, y esto también gracias a los distintos enlaces que tenemos en el territorio. En la región Caribe y en Santanderes hemos estado en norte de Santander, Bolívar y Córdoba, Teorama, Cúcuta, Cartagena, San José de Ebro, Tierra Alta, Puerto Libertador, Montelíbano y San Carlos. En la región Selva y Llano, en Nariño y Meta, en Tumaco, La Macarena, San Martín de los Llanos y en Caquetá, en Paujil, y en la zona andina, en Manizales. Básicamente, la meta según el COMPES era realizar 32 talleres, nosotros realizamos 35, pero quisimos generar este espacio a través de esta plataforma virtual como lo es YouTube,
con el fin de convocar a todas las 62.000 juntas del país que están adscritas a la Confederación, con el fin de darles a conocer esta herramienta de lo que es, en primer lugar, el decreto 2124, la ruta de alertas tempranas, y de la misma manera, posterior a mi intervención, viene la UNP con la ruta de protección que ellos manejan. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esto, señores líderes? Porque ustedes hacen parte activa del liderazgo social en el país, y es importante que conozcamos el insumo que se tiene en el país frente al tema de alertas tempranas, específicamente porque tiene que ver con la protección, con el derecho a la vida, las libertades civiles y políticas, obviamente todo lo que hace parte de la integridad física y las infracciones al derecho internacional humanitario. Este es el sistema a grandes rasgos. Esto es lo que hemos hecho frente a comunales, y esta actividad el día de hoy que convocamos por primera vez hace parte de la importancia que nosotros le damos a ustedes frente al papel que ustedes cumplen como líderes. Decirles que la Secretaría Técnica de la CIPRAT tiene un equipo humano que trabaja muy arduamente para hacerle seguimiento a las alertas, a las recomendaciones, y de la misma manera para abrir estos espacios de diálogo a todos nuestros líderes sociales y comunales. Darle las gracias a ustedes por escucharme, y con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias del señor Juan Pablo Ramírez. A continuación, la intervención del señor Freddy Guisa Patiño, enlace interinstitucional de la Subdirección de Evaluación del Riesgo, UNP. Muy buenas tardes para todos los asistentes. Un saludo muy especial para los participantes en esta importante cita de parte del señor director, el doctor Alfonso Campo Martínez, quien está al tanto de la realización de esta importante actividad. El doctor Alfonso Campo ha implementado la política institucional en la Unidad Nacional de Protección, UNP en territorio, para llevar a todas y cada una de las regiones de nuestro país nuestra institución. Cuando él recibe nuestra entidad, se da cuenta que estamos demasiado centralizados, que funcionamos muy en Bogotá, y por eso ha querido sacar nuestra institución, nuestras dependencias del funcionamiento en la capital de la República, para que sea conocido por todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional, especialmente por las personas que pueden ser objeto de nuestro programa de prevención y protección. En el año 2011 fue creada la Unidad Nacional de Protección en el segundo periodo presidencial del doctor Juan Manuel Santos, y se le encomendó la no fácil tarea de administrar el programa de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades. Este programa de protección que le fue encomendado a la Unidad Nacional de Protección se rige por unos principios rectores, principios a los que me voy a referir de manera rápida para no dilatar mucho la presentación, puesto que el tiempo es limitado en la tarde de hoy. En primer lugar, encontramos el principio de buena fe. Este principio de buena fe es un deber correlativo. El servidor público o contratista de la Unidad Nacional de Protección tiene la obligación de creer en el ciudadano cuando manifiesta que está siendo objeto de una amenaza, o cuando manifiesta que está siendo objeto de una situación de riesgo, y el ciudadano a la vez tiene la obligación de actuar con transparencia, es decir, de contar única y exclusivamente la verdad, y de entregar los elementos de juicio a la Unidad Nacional de Protección, entregar todo el material probatorio para que la Unidad Nacional de Protección efectivamente pueda corroborar que se está ante una situación de riesgo, y qué tan intensa es esta situación de riesgo para llegar a la posible implementación de medidas de protección. El segundo principio rector de nuestro programa es el principio de causalidad, uno de los principios pilares
este programa, puesto que para que un ciudadano sea vinculado a nuestro programa de prevención y protección, se requiere la conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de las actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias. Este principio también consagra o le da la responsabilidad a los interesados en ser acogidos para que demuestren siquiera de manera sumaria dicha conexidad. Esta conexidad no es nada más que la relación que debe existir entre amenaza y la función que cumple dentro del grupo poblacional. Para el caso de nuestros líderes comunales, pues la amenaza debe tener un origen o una causa que tenga relación directa con la dirigencia comunal que realiza el líder que está siendo presionado, que está siendo amenazado y que está acudiendo a la Unidad Nacional de Protección para que la UNP le implemente medidas de protección en caso de que la evaluación de riesgo así lo señale. Por favor, no reporten a la Unidad Nacional de Protección situaciones que sean totalmente ajenas a las actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias. Si tienen inconvenientes con los vecinos, problemas de violencia intrafamiliar, problemas que se generan por conductas inapropiadas, por favor acudan a otra institución del Estado, pero no acudan a la Unidad Nacional de Protección porque esas situaciones no son de competencia de nuestra institución. Encontramos otros principios rectores como el de complementariedad, concurrencia, coordinación y otros, el de subsidiariedad, que lo único que invitan o exigen es que la Unidad Nacional de Protección trabaje articuladamente, trabaje de la mano con otras instituciones como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, los municipios y los departamentos para que en conjunto se desplieguen las acciones necesarias tendientes a brindar una efectiva protección a los derechos fundamentales de las personas objeto de nuestro programa de protección. Otro principio súper importante es el principio de consentimiento. Este principio consagra que la vinculación a nuestro programa requiere en todo momento de la manifestación expresa, libre y voluntaria por parte del peticionario respecto de la aceptación o no de su vinculación. En otras palabras, sin el permiso o sin la autorización del peticionario para vincularlo al programa de protección, la Unidad Nacional de Protección no puede proceder. Este consentimiento es muy fácil de manifestárselo a la Unidad Nacional de Protección. Basta con llenar en debida forma y firmar el formulario de solicitud de protección, entregarlo a la Unidad Nacional de Protección o a otra institución del Estado para que lo remita a la Unidad Nacional de Protección, para que nuestra institución entienda que el peticionario ha manifestado esa voluntad en ser acogido y la ruta de protección podrá proseguir su camino. Encontramos el principio de enfoque diferencial, que no es más que la observancia de aquellas especificidades o vulnerabilidades por edad, etnia, género, discapacidad, orientación sexual y procedencia rural o urbana de las personas objeto de protección al momento de realizar la evaluación de riesgo y al momento de recomendar e implementar las medidas de protección de las que puedan ser objeto. El principio de exclusividad, las medidas de protección implementadas por la UNP estarán destinadas para el uso exclusivo de los protegidos del programa. Las medidas de protección no pueden ser extendidas a otras personas diferentes a las concebidas o a las nombradas, a las señaladas en el acto administrativo que define las medidas. Un beneficiario de medidas no puede extender las mismas a su familia, no puede extender las mismas a sus amigos, ni puede extender las mismas a los demás integrantes de la organización a la que pertenece. Las medidas de protección son destinadas mediante acto administrativo y únicamente deben ser usadas por el protegido, es decir, por la persona mencionada, por la persona objeto señalada claramente en el acto administrativo. Voy a referirme de manera final al principio de reserva legal. Este principio consagra que la información relativa a solicitantes y protegidos del programa de prevención y protección goza del principio de reserva legal. Esta información en ningún momento puede ser revelada por parte de la Unidad Nacional de Protección a
otras personas o otras instituciones del Estado sin que haya una debida justificación. Pero este principio de reserva legal no cobija única y exclusivamente a la Unidad Nacional de Protección. Los beneficiarios, los solicitantes, los protegidos, los peticionarios también tienen la obligación de someter al principio de reserva legal toda la información que les suministraron a la Unidad Nacional de Protección y asimismo toda aquella información que reciben por parte de la Unidad Nacional de Protección. Este es un principio que también es totalmente correlativo. Exige la acción del Estado, pero también exige el compromiso por parte del ciudadano para que se llegue a feliz término en cuanto a lo que tiene que ver con la reserva de la información en el marco del programa de prevención y protección. El principio de temporalidad consagra que las medidas de protección tienen carácter temporal y deben mantenerse mientras subsista un nivel de riesgo extraordinario o extremo. Las medidas de protección no son perpetuas, las medidas de protección no son eternas, las medidas de protección se revisan cada año, se presenta al comité interinstitucional denominado CERREM, del que me voy a referir más adelante, la conclusión de esa evaluación de riesgo para que este comité defina si es necesario mantener las medidas, ampliar las medidas, disminuir las medidas o finalizar las medidas. Las medidas de protección no subsistirán cuando la situación de riesgo que derivó en una nivel de riesgo extraordinario o extremo haya desaparecido. Una vez se mitigue esta situación de riesgo, las medidas deben ser finalizadas, las medidas deben ser disminuidas. La Unidad Nacional de Protección no protege a la totalidad de habitantes del territorio nacional. La Unidad Nacional de Protección actúa únicamente en favor de las personas o en favor de los ciudadanos que integren cualquiera de los siguientes grupos poblacionales de los que a continuación me voy a referir. Como primera categoría poblacional tenemos a los dirigentes o activistas de grupos políticos, especialmente los integrantes de grupos de oposición. El segundo grupo poblacional encontramos o está destinado para los dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas sociales, cívicas, comunales o campesinas. Señores dirigentes comunales, esta categoría ha sido destinada por la ley, por el decreto 1066, para proteger a muchos líderes sociales, entre quienes se encuentran nuestros dirigentes comunales, o sea, ustedes quienes están invitados a participar en este importante evento el día de hoy. Como tercer grupo poblacional tenemos a los dirigentes o activistas sindicales. La categoría número 4 fue destinada para los dirigentes, representantes o activistas de organizaciones gremiales. El grupo poblacional número 5 lo integran los dirigentes, representantes o miembros de grupos étnicos. La categoría poblacional número 6, los miembros de la misión médica. El grupo poblacional número 7, los testigos de casos de violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. La categoría poblacional número 8, los periodistas o comunicadores sociales. El grupo poblacional 9, para las víctimas de violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, incluyendo también a los dirigentes, líderes y representantes de organizaciones de población desplazada y de reclamantes de tierra que se puedan encontrar en situación de riesgo extraordinario o extremo. Bajo esta categoría acogemos a las víctimas del conflicto armado, que normalmente son personas en condición de desplazamiento, a los reclamantes de tierra, así como a los líderes y representantes de aquellas organizaciones que defienden los derechos tanto de las personas víctimas de violación a los derechos humanos y de aquellos reclamantes de tierras. El grupo poblacional número 10, para los servidores públicos que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de política de derechos humanos y paz del gobierno nacional. El grupo número 11 está destinado a proteger a los exservidores públicos que cuando fueron servidores tuvieron bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de la política de derechos humanos o de paz del gobierno nacional. El grupo poblacional número 12, perdón, está destinado a todos los integrantes de los grupos guerrilleros que de manera voluntaria y bajo acuerdos de paz decidieron dejar las armas y se reintegraron en igualdad de condiciones a la vida social, política y económica de nuestro país.
El grupo poblacional número 13 está destinado a proteger a los apoderados o profesionales forenses que participen en procesos judiciales o disciplinarios por violaciones de derechos humanos o infracción al derecho internacional humanitario. La categoría número 14, para proteger a nuestros docentes. El grupo poblacional número 15, para proteger a la generalidad de servidores públicos, con excepción de aquellos mencionados ya en el numeral 10 y con excepción de los funcionarios que pertenecen a instituciones en donde funcionan sus propios programas de protección, como es el caso de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, entidades en donde tienen un programa de protección particular para proteger a sus funcionarios. Y finalmente encontramos la categoría poblacional número 16, bajo la cual protegemos a los magistrados de las salas del Tribunal para la Paz y a los fiscales delegados ante estas salas. Igualmente también incluimos al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Una ruta de protección al interior de la Unidad Nacional de Protección funciona de la siguiente manera. El primer paso es recibir una solicitud de protección. Solicitud de protección que debe contener unos requisitos mínimos. El primer requisito es el formulario de solicitud de protección, documento que, como ya les dije, es muy importante, puesto que con el mismo se le manifiesta el consentimiento a la Unidad Nacional de Protección. Segundo requisito, un documento que pruebe que el ciudadano hace parte de alguno de los grupos poblacionales, es decir, el ciudadano debe probar que integra cualquiera de estos grupos poblacionales. Y una fotocopia de la cédula. En el evento en que el ciudadano haya denunciado ante la Fiscalía los hechos de amenaza, puede allegar una fotocopia de la denuncia que ha radicado ante el ente investigador. Una vez recibimos la solicitud de protección, examinamos que la misma contiene la documentación necesaria, lo primero que revisamos es si estamos ante una situación grave e inminente. Cuando es así, acudimos a algo llamado trámite de emergencia. El trámite de emergencia es una facultad con la que cuenta el señor director de la Unidad Nacional de Protección para implementar medidas de protección de manera rápida, de manera urgente, de manera inmediata, ante situaciones graves e inminentes, como ya lo he mencionado. El trámite de emergencia es única y exclusivamente una facultad del señor director. Nadie más lo puede activar. El señor director, a través de un equipo de trabajo, revisa si estamos ante una situación grave e inminente y cuando se concluye que sí, en un término no superior a 48 horas, implementa medidas de protección necesarias para salvaguardar el derecho a la seguridad personal de aquella persona que se encuentra bajo una situación de riesgo, como lo estoy diciendo, grave e inminente. Cuando la situación de riesgo no es grave e inminente, pero observamos que subsiste una amenaza, damos despliegue a una ruta de protección. La solicitud de protección es enviada a la Coordinación Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información, en donde están nuestros analistas de riesgo. Allí es elevada la categoría de orden de trabajo, se le asigna un analista de riesgo, quien debe contactar al peticionario, realizarle una entrevista amplia y detallada. Con la información obtenida en la entrevista, generar consultas ante las autoridades locales y regionales y realizar todas las verificaciones necesarias para confirmar o descartar la situación de riesgo y para confirmar también las acciones de liderazgo o las acciones públicas, políticas, sociales o humanitarias que realiza el peticionario. Con el cúmulo de información, es decir, la obtenida en la entrevista, las respuestas dadas por las autoridades y la información obtenida en las verificaciones que realizó, procede a diligenciar una matriz de riesgo destinada para ello. Cuando al diligenciar esta matriz de riesgo se obtiene un puntaje inferior a 50 puntos, se concluirá que el ciudadano está inmerso en un nivel de riesgo ordinario, es decir, no necesita medidas de protección especiales. Pero si al diligenciar la matriz de riesgo obtiene un puntaje entre 50.55 y 80 puntos, la conclusión será que el ciudadano está inmerso en un nivel de riesgo extraordinario, nivel de riesgo que exige de parte del Estado la adopción de medidas de protección especiales para proteger a ese ciudadano. También, si al diligenciar la matriz de riesgo obtiene un puntaje entre 80.55 y 100 puntos, la conclusión será que el ciudadano está inmerso en un nivel de riesgo extremo. Nivel de riesgo que lógicamente exige de parte del Estado la adopción de medidas de protección amplias y garantes
para proteger ya no solamente el derecho a la seguridad personal, sino también el derecho a la vida, puesto que esta puede estar seriamente amenazada o seriamente comprometida. El analista también realiza una conclusión del caso y presenta para revisión a otra coordinación que se llama Grupo de Control de Calidad de Análisis de Riesgo. Una vez esta coordinación de control de calidad da el visto bueno, es decir, que aprueba la evaluación de riesgo, la misma es enviada o remitida a un comité interinstitucional denominado Grupo de Valoración Preliminar GVP. En este comité interinstitucional tienen asiento la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y la Unidad para las Víctimas. Estas entidades con voz y voto. Y como invitados especiales encontramos a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y ocasionalmente a delegados de los grupos poblacionales. Este grupo de valoración preliminar, de manera definitiva, determina el nivel de riesgo del ciudadano, es decir, señala si el ciudadano está inmerso en un nivel de riesgo ordinario, en un nivel de riesgo extraordinario o en un nivel de riesgo extremo. Y de manera preliminar sugiere las medidas de protección para los ciudadanos que están inmersos en un nivel de riesgo extraordinario o en un nivel de riesgo extremo. Con la calificación del nivel de riesgo y la sugerencia de la medida, el estudio de nivel de riesgo es enviado a otro comité también interinstitucional denominado CERREM, Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas. En este comité ni siquiera tiene asiento para votar la Unidad Nacional de Protección. Este comité es integrado por el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos de la Policía Nacional, la Dirección de Protección de la Policía Nacional y la Unidad de Reparación para las Víctimas. Este comité, de manera final, recomienda las medidas de protección para los ciudadanos que están inmersos en un nivel de riesgo extraordinario o extremo y también recomienda la no implementación de medidas para los ciudadanos que están inmersos en un nivel de riesgo ordinario. Dicha recomendación de medidas le es enviada al director de la Unidad Nacional de Protección, quien debe proceder de manera inmediata a implementar las medidas y a comunicar mediante acto administrativo la recomendación realizada por el Comité CERREM. Este acto administrativo le es remitido o comunicado al ciudadano para que, si a bien lo tiene, interponga recurso de reposición cuando queda inconforme con la recomendación realizada por el Comité Interinstitucional denominado CERREM. La Unidad Nacional de Protección cuenta con 30 días para resolver el recurso de reposición cuando el ciudadano ha decidido interponer el mismo. Implementadas las medidas de protección, las mismas deben ser objeto de seguimiento para verificar que se usen adecuadamente y para verificar que las mismas cumplan su finalidad. Y también las medidas deben ser reevaluadas una vez al año, con periodicidad de un año. Cada año se realiza nuevamente el ciclo para que el CERREM determine si se hace necesario mantener las medidas, ampliar las medidas, disminuir las medidas o finalizar las medidas. Cabe señalar que si antes de cumplirse ese periodo de un año se presenta una situación de riesgo que pueda variar el nivel de riesgo del ciudadano, de manera anticipada se realiza una ruta de protección denominada evaluación de riesgo por hecho sobreviniente para que el CERREM decida si es necesario ampliar las medidas o, por el contrario, si las medidas actuales son suficientes para salvaguardar en debida forma los derechos fundamentales de esa persona objeto de la valoración. El Comité CERREM también será el encargado de validar las medidas implementadas por medio de trámite de emergencia. El comité decidirá si las medidas implementadas por trámite de emergencia se deben mantener, se deben ampliar, se deben disminuir o se deben finalizar. Y si durante cualquier momento en el desarrollo de la ruta de protección tenemos noticias de posible inminencia o gravedad de la situación de riesgo, podemos proceder a implementar el trámite de emergencia independientemente del estado en el que se encuentre el
estudio o la evaluación de nivel de riesgo. Es decir, el trámite de emergencia no solamente funciona al inicio de la ruta, sino puede funcionar en cualquier instante o en cualquier momento del despliegue o del desarrollo de la evaluación de nivel de riesgo. El decreto 1066, que es nuestra norma rectora, le da unas atribuciones a los alcaldes, a los gobernadores y a las demás autoridades locales. Esto para resolver la duda que tenía don Seferino cuando decía que es necesario comunicarle a los alcaldes, a los gobernadores que tienen unas responsabilidades en lo que tiene que ver con la prevención y la protección de las personas objeto del programa de prevención y protección administrado por la Unidad Nacional de Protección. Las medidas básicamente, las atribuciones básicamente se resumen en lo siguiente. Primero, en conocer el programa y brindar orientación a los solicitantes del mismo. Las autoridades locales deben empaparse de qué se trata este programa y deben contar con los elementos de juicio necesarios para asesorar a los ciudadanos que se acerquen a preguntar sobre el mismo, es decir, a reclamar atención de parte del Estado cuando estén abocados a una amenaza o a una situación de riesgo. Estas atribuciones también ordenan a las autoridades locales engranarse con la autoridad regional y con la autoridad nacional para que trabajemos coordinadamente o articuladamente en asuntos relacionados con la protección. A los municipios se les ordena diseñar una ruta en coordinación con la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y otras autoridades para que brinden protección, para que brinden prevención y atiendan en debida forma a las personas cuando manifiesten situaciones particulares de riesgo. Se les ordena también a los señores alcaldes desarrollar actividades de su competencia en el marco de la ruta de protección para la población en situación de desplazamiento. Las personas en condición de desplazamiento son sujetos de especial protección constitucional, declarados así por nuestra honorable Corte Constitucional, declaratoria que exige de parte de todas las autoridades desplegar las acciones necesarias tendientes a lograr que superen la vulneración a la que fueron sometidas como consecuencia de esa victimización dentro del marco del conflicto armado. A los señores gobernadores se les ordena apoyar técnica y logísticamente a los señores alcaldes. Cuando se les dice apoyo técnico, pues se les está diciendo brindes asesoría. Y cuando se les dice apoyo logístico, se les está diciendo, señores gobernadores, destinen recursos para apoyar a sus municipios para que los municipios puedan implementar las rutas de atención en favor de las personas que puedan ser objeto de amenazas o situaciones de riesgo allá en todos y cada uno de los territorios. Para complementar lo anterior, en el año 2017 fue proferido el decreto 2252 de ese mismo año. Este decreto es una norma muy corta, pero es una norma maravillosa. El título es sobre la labor de los gobernadores y alcaldes como agentes del presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones, movimientos sociales y comunales y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo. Esta norma le otorga a los señores alcaldes las herramientas necesarias y les ordena desplegar las acciones de su competencia para que se mitiguen las situaciones de riesgo en contra de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y dirigentes comunales. También le ordena a los señores comandantes de policía desplegar las acciones de su competencia tendientes a hacer que se mitiguen esos riesgos o que desaparezcan dichos riesgos. Una vez se han agotado las acciones de competencia de los señores alcaldes y de los señores comandantes de policía, debe actuar la Unidad Nacional de Protección. Es decir, la Unidad Nacional de Protección es el último nivel en la pirámide de instituciones que deben actuar en lo que tiene que ver con la protección de derechos de nuestros líderes sociales. Nuestro decreto define qué es el riesgo, pero esa definición siempre la ata al principio de causalidad, es decir, es la probabilidad de ocurrencia de un daño al que se encuentra expuesta una persona
como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias o en razón al ejercicio de su cargo. Para la Unidad Nacional de Protección, en todo momento los riesgos deben tener una motivación o una génesis relacionada con aquellas funciones públicas, políticas, sociales o humanitarias. Es decir, como lo he venido diciendo, los riesgos para nosotros no pueden ser cualquiera, sino que deben tener una relación directa con el liderazgo social que realizan ustedes como dirigentes comunales. Existen 3 niveles de riesgo dentro de la escala de riesgos en la evaluación de riesgo realizada por la Unidad Nacional de Protección. El primer nivel es el nivel de riesgo ordinario, es el nivel al que estamos sometidas la generalidad de las personas en igualdad de condiciones por el hecho de pertenecer a la comunidad. Genera para el Estado la obligación de adoptar medidas de seguridad pública, es decir, las medidas de seguridad generales como la implementación de estaciones de policía, de CAI, el funcionamiento de las personerías, de las secretarías de gobierno, de las comisarías de familia, son suficientes para mantener el orden público y para garantizar los derechos fundamentales de la generalidad de las personas que estamos sometidas al nivel de riesgo ordinario. Existe el siguiente nivel de riesgo, que es el nivel de riesgo extraordinario. Es aquel al que se encuentra sometida una persona como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo, y esta persona no está obligada a soportar tal nivel de riesgo y por lo tanto se exige de parte del Estado la adopción de medidas de protección especiales para esa persona, ya para ella solita. Es decir, este dirigente comunal está dentro de un nivel de riesgo extraordinario como consecuencia del ejercicio de sus funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, y por tal razón el Estado debe destinar unas medidas de protección para salvaguardar su derecho fundamental a la seguridad personal. Existe también el nivel de riesgo extremo. Este es un nivel de riesgo ya muy delicado. Es aquel que se presenta cuando concluyen las características señaladas para el riesgo extraordinario, es decir, la persona está abocada a un riesgo específico, a un riesgo concreto, a un riesgo presente, a un riesgo importante, a un riesgo serio, a un riesgo claro, a un riesgo excepcional, a un riesgo desproporcionado, y además es un riesgo grave e inminente. Cuando ello es así, el ciudadano será calificado con un nivel de riesgo extremo y se exige de parte del Estado la adopción de unas medidas de protección totalmente amplias, totalmente garantes para proteger ya no solamente su derecho a la seguridad personal, sino también su derecho a la vida, puesto que él mismo puede estar seriamente amenazado o muy comprometido. De manera final, para terminar, para finalizar ya lo que tiene que ver la exposición de la ruta de protección individual, les quiero recordar que la Unidad Nacional de Protección únicamente puede dar trámite a las solicitudes de protección que contengan los requisitos necesarios para que se pueda dar inicio a la evaluación del nivel de riesgo. Es necesario que nos remitan el formulario de solicitud de protección, es necesario que nos remitan el documento que los acredite a ustedes como dirigentes comunales, y es necesario también que nos remitan una fotocopia de su cédula por ambas caras. Y cuando hayan realizado denuncia ante la Fiscalía, si así lo desean, anexar a la solicitud copia de la respectiva denuncia por los hechos de amenaza. Recuerden también que las situaciones que deben ser reportadas a la UNP deben tener conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias. Por favor, no remitan a la Unidad Nacional de Protección situaciones de riesgo que tengan una motivación totalmente diferente. Si tienen problemas con los vecinos, si tienen problemas familiares, si tienen problemas por deudas, si tienen problemas que se generaron por alguna conducta inapropiada, no remitan eso a nuestra institución, porque la Unidad Nacional de Protección jamás podrá vincularlos al programa de protección por estas situaciones. Remitan a nuestra institución las amenazas que tengan relación directa con su función como dirigentes comunales. Con esta remisión se hará cumplimiento al principio de causalidad, puesto que las situaciones de riesgo, o mejor, el programa de prevención y protección administrado por la UNP exige que se cumpla el principio de causalidad, es decir, que la amenaza tenga una relación directa con el liderazgo o la dirigencia comunal que ustedes están realizando.
Recuerden que no es el director de la Unidad Nacional de Protección el que implementa las medidas o el que da la orden de implementar las medidas. No es el director de la Unidad Nacional de Protección el que escoge a los ciudadanos para ser objeto de medidas de protección. Es el Comité Interinstitucional denominado CERREM el que determina cuándo debe ser protegido un ciudadano y cómo debe ser protegido este ciudadano. Este comité CERREM señala cuándo hay lugar a medidas de protección y cuáles son las medidas de protección necesarias para proteger a un ciudadano. Recuerden también que la realización de la evaluación de riesgo es requisito totalmente indispensable para que el caso pueda ser tramitado. Es decir, para que el CERREM pueda destinar medidas de protección, es necesario en todo momento que se realice una evaluación de nivel de riesgo, así el ciudadano ya haya sido objeto de medidas de protección a través del trámite de emergencia. Las medidas implementadas por trámite de emergencia tienen el carácter de temporal y estas duran implementadas un periodo máximo de 3 meses a partir del momento de que le son entregadas al ciudadano. Estos 3 meses son el tiempo estimado para que se desarrolle la evaluación de nivel de riesgo, tiempo en el cual el comité CERREM deberá determinar si las medidas se mantienen, si las medidas se amplían, si las medidas se disminuyen o las medidas finalizan. Y recuerden también que el trámite de emergencia es una facultad legal del señor director de la UNP. Ningún otro funcionario del Estado tiene la facultad de implementar medidas a través del trámite de emergencia. Únicamente el director de la Unidad Nacional de Protección, y que las medidas por trámite de emergencia únicamente proceden para casos de riesgo inminente y excepcional. Única y exclusivamente cuando una situación de riesgo cumple con estos 2 requisitos, que sea inminente y que sea excepcional. Las medidas de protección se entregarán o se implementarán sin necesidad de la evaluación del nivel de riesgo. Siempre y en todo momento se debe contemplar el enfoque diferencial y las medidas de protección se entregarán haciendo una valoración inicial del riesgo al que está abocado, al que está expuesto el peticionario. Esta valoración generalmente se realiza a través de las autoridades locales, es decir, la Unidad Nacional de Protección se comunica con las autoridades locales del municipio en donde reside o en donde actúa el líder comunal para verificar si efectivamente es una situación de riesgo inminente y excepcional, y cuando se comprueba que se cumple con esos 2 requisitos, de forma inmediata se implementarán medidas de protección y se dispone también que se realice la evaluación de nivel de riesgo para que el CERREM de manera final ajuste o modifique las decisiones tomadas inicialmente. Existe también la ruta de riesgo colectivo, sin embargo, en el día de hoy no me voy a referir a ella por problemas de tiempo, puesto que otras entidades necesitan intervenir y porque la evaluación de nivel de riesgo está destinada a comunidades, y el día de hoy pues nos acompaña en este importante auditorio dirigentes comunales a quienes cobijamos con el despliegue de la ruta de riesgo individual. Muchísimas gracias por su atención. La Unidad Nacional de Protección es una institución de puertas abiertas, está para el servicio de todos nuestros líderes sociales. Acudan a nosotros cuando sean objeto de situaciones de riesgo o objeto de amenazas, que con la mayor disposición de parte de nuestros colaboradores serán atendidos para determinar de manera final si es necesario desplegar medidas de protección a su favor. Recuerden, Unidad Nacional de Protección, un compromiso con tu vida. Unidad Nacional de Protección, somos seres humanos cuidando seres humanos. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Invitamos nuevamente al señor Juan Pablo Ramírez Otálvaro, coordinador de los enlaces regionales de la Secretaría Técnica de la CIPRAT, para que nos acompañe realizando un balance y comentarios finales acerca de esta importante jornada. Vivian, muchísimas gracias. A Freddy Guinza, un saludo muy especial de la UNP. Quiero invitar al doctor Seferino a que entre los dos hagamos las conclusiones de esta jornada. Doctor Seferino, adelante, su balance de esta actividad del día de hoy con nuestros compañeros comunales de todo el país. Sí, realmente quiero agradecer a usted, Juan Pablo, y a toda la comunidad
que nos ha acompañado más de 500 personas, por haber durante estas 2 horas trabajado con nosotros este tema. Te cuento que ha sido muy interesante la explicación que ha hecho la UNP de los procedimientos, porque mucha gente no conoce en el país cuál es la ruta de protección que se debe seguir y cuándo se debe acudir a esta ruta de protección. Por eso me pareció bien importante la explicación que ha hecho la UNP. Efectivamente, con ellos nosotros seguimos trabajando para que las cosas se den. Me parece también interesante, no únicamente que se hable de los decretos de los gobiernos territorial, departamental o municipal, sino que también hagamos nosotros los esfuerzos a través del Ministerio del Interior, el viceministro de Asuntos Políticos y la ministra, que le mande una directiva a los gobernadores y alcaldes que cumplan con esta orden que les dan los decretos que ya se han revisado, porque no es un canto a la bandera. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, estoy de acuerdo que se está trabajando por el gobierno nacional asuntos importantes para la protección de la vida, honra de los líderes comunales, pero aún falta mucho y es vincular a todo el mundo. Reitero, ¿de qué nos sirve a nosotros que el comandante de la policía, el director de la Tortuga, quiera trabajar con nosotros ese propósito cuando el comandante de la policía X de un departamento no se involucra? ¿De qué nos sirve a nosotros que el fiscal general diga vamos a defender la vida y honra de los comunales cuando por decir algo, el director regional de fiscalía de Caquetá no se mete? Es decir, yo sí quiero invitarlos a ustedes que de acuerdo a esa potestades dadas por el decreto 2124 del 2017 y las demás normatividades que conforman esta acción, lo mismo que el decreto posterior 22-23, darle cumplimiento a eso, hagamos los esfuerzos, busquemos que la nueva procuradora, una vez se posesione, saque una directiva para esos alcaldes y gobernadores y que si no cumplen con ello, pues habrán investigaciones disciplinarias. Una sola vida que salvemos nosotros. Estas herramientas que nos da la norma para que las implementemos tengan la absoluta seguridad que hemos logrado dar un paso bastante importante. El evento se necesitaba, lo requeríamos y así mismo mañana cuando estemos trabajando el otro espacio, establecer cuáles son las necesidades que tiene nuestra organización comunal para seguir trabajando. Hoy nosotros, los líderes comunales de Colombia, somos los llamados, los llamados a aportar en la reconstrucción del país después de que pase esta pandemia. Los líderes comunales que hemos venido trabajando durante todo este año, todos los días, para que esta pandemia no afecte tanto a la gente, que se resuelvan los problemas alimenticios de la comunidad. También estamos prestos para asumir el reto de sacar adelante todas las políticas que el gobierno nacional crea que son importantes para hacer la reconstrucción del tejido social en Colombia. Pero para eso nos tienen que ayudar, proteger nuestra vida, proteger nuestras acciones. Por eso Juan Pablo y demás personas que este escenario que hoy en el día hemos presentado es de mucha importancia para nosotros y creo que vamos a seguir trabajando con este equipo del CIPRAT para que cada día podamos garantizar más la vida de los líderes comunales en Colombia. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Viviana, muchas gracias, Diego, muchas gracias, Freddy Huiza, muchas gracias, doctor Daniel Palacios, en fin, todos los miembros del Ministerio del Interior. Gracias por estar pendientes de la suerte que hemos corrido los líderes comunales en Colombia. Doctor Seferino, muchas gracias a usted por atender este espacio, a la UNP, al doctor Diego, a todas las personas que nos acompañaron, doctor Freddy Huiza. Las conclusiones de esta actividad pues son las siguientes por parte de la Secretaría Técnica de la CIPRAD. En primer lugar, pues en cumplimiento del COMPES 3955, queremos darle la oportunidad a todos nuestros líderes sociales y comunales del país para generar el conocimiento en primer lugar,
todo el insumo de las alertas tempranas en el marco del decreto 2124 del año 2017, que es el eje técnico y normativo para las alertas tempranas, para que tengan la oportunidad de conocer qué se hace una vez se emite una alerta, qué es una alerta temprana. Este conocimiento es muy importante y más que nuestra base de líderes comunales lo sepan. De la misma manera, darles a conocer toda la ruta de protección de la UNP en las distintas actividades que hacemos, tanto en los TRS como en los seguimientos a las alertas tempranas. Siempre se tiene un desconocimiento sobre el tema y la función de la ONP, la ruta de protección, los distintos mecanismos y acciones que se necesitan para que la ONP y las comisiones que se componen aprueben o no todo el tema de esquemas de seguridad, acompañamientos y todo lo demás. Y pues queríamos darle esta oportunidad convocando a través de la Dirección de Participación Ciudadana, del Ministerio del Interior, de la misma manera a través del apoyo que hace la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal. Un agradecimiento muy especial al señor Jaime Gutiérrez, secretario, al doctor Seferino, a todos los líderes de esta organización. Se hizo una convocatoria de 62,000 juntas al del país, específicamente a sus miembros. La verdad quedamos muy contentos, esperamos que se institucionalice este tipo de actividades aprovechando estas plataformas virtuales y digitales a las cuales todos podemos tener acceso. De pronto en algunas regiones un poco más complejo que otro, pero en términos generales está a la mano de todos con el fin de dar las herramientas y los insumos normativos y técnicos. De la misma manera, pues agradecer y presentar un saludo muy especial de parte de la señora ministra Alicia Arango, de parte del señor viceministro de Relaciones Políticas, el doctor Daniel Palacios, y del subdirector para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, el doctor Luis Fernando, parte de todo el equipo humano de la Secretaría Técnica de la CIPRAT, parte también del doctor Diego Iván Niño y todos los compañeros que hacen parte del equipo. Pues presentarles un saludo muy especial a los líderes sociales y comunales, decirles que aquí hay un equipo humano trabajando dentro de nuestro marco de competencias de las alertas tempranas, haciendo el mejor esfuerzo para sacar adelante este tema. No somos obviamente ajenos a reconocer la importancia del papel que cumplimos nosotros en el seguimiento de las alertas tempranas. Verificando que las distintas entidades cumplan con las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo a fin de que éstas sean cumplidas cabalmente. Un saludo muy especial también a MAP OEA y a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, que también están conectados, nos acompañan. Ellos hacen parte también como invitados de la Comisión Intersectorial a la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, CIPRAT. Y un saludo muy especial a los compañeros que están en Medellín en este momento realizando la actividad. Doctor Diego, quiero darle la palabra para que despida y haga la clausura de esta actividad muy exitosa, dándole las gracias muy especialmente, como lo decía Seferino, doctor Seferino y doctor Jaime. Muchísimas gracias. Doctor Diego tiene la palabra para que ya despidamos esta jornada del día de hoy, muy cumplidos con el tiempo dentro de lo programado. Doctor Diego, adelante. También un saludo muy especial a Vivian, nuestra presentadora y la persona que moderó esta actividad. Muchísimas gracias, excelente trabajo, el acompañamiento ahí de OIP del Ministerio del Interior también. Doctor Diego, adelante. Doctor Juan Pablo, muchísimas gracias. Efectivamente, este escenario ha sido posible gracias a la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, al señor presidente Seferino Mosquera. Esto nos da pie para generar un camino de largo plazo, un camino de política pública en el marco del 3955 de 2018, pero también en lo establecido por el decreto 2124 de 2017, que define los alcances de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para Alertas Tempranas CIPRAT del Ministerio del Interior. Hemos generado un ambiente de respeto, un ambiente en el que tenemos conocimiento de distintas rutas de atención en materia de prevención, Este es, como les digo, el primer paso para que podamos fortalecer ese diálogo permanente y sobre todo
a nivel regional, en los territorios donde ustedes se encuentran. Vamos a fortalecer esta estrategia de la mano de toda esa institucionalidad de las juntas de acción comunal para 2021, darles pues un fuerte abrazo. Cuenten con nosotros. El Ministerio del Interior es el ministerio de las regiones, es el ministerio de la democracia de los vecinos, de los comunales. Que estén muy bien y una feliz tarde. Muchas gracias, doctor Diego, doctor Juan Pablo, doctor Ceferino y a todas las personas que estuvieron presentes el día de hoy. También agradecemos su participación. De esta forma damos por terminado el taller CIPRAT para las Juntas de Acción Comunal. Muchas gracias y muy buenas tardes.